Los saludo, yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa 200 años de mujeres pioneras. Feliz de encontrarme con ustedes, pero más feliz de presentarles a estas mujeres maravillosas que nos representan como colombianos, que han impactado de manera positiva nuestra sociedad con su talento, con su destreza y con su valentía. Hoy tenemos a una mujer igualmente maravillosa. Ella es Hilda Demner, es de las primeras escritoras y libretistas colombianas, pionera porque le abrió camino a otras mujeres a dedicarse a este oficio y está aquí con nosotros para dejarnos conocer su historia. Hilda, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a 200 años de mujeres pioneras. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, para mí es un honor y un privilegio estar acá, de verdad. Les agradezco mucho. Aquí tenemos una costumbre y nos gusta comenzar por el inicio de la vida de nuestra pionera y sabemos que tú eres de familia colombiana, pero por cosas del destino naciste en Nueva York. Cuéntanos un poquito por qué. Sí, te cuento lo siguiente. Pues realmente mi papá nació en Austria, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial pudo salir poco antes de que se cerraran todas las puertas y llegó a Manizales. Mi mamá es la primera de la generación del lado de mi familia Goldstein, que nació en Bogotá, porque el resto de la familia nació en Polonia. También entre la Primera y la Segunda Guerra vinieron ellos sí a Bogotá. Entonces se conocieron, se enamoraron, se casaron, se fueron de luna de miel a Miami y siguieron a Nueva York porque mi papá era neumólogo y había conseguido una especialización en cirugía del tórax en Nueva York, y mi mamá era bacterióloga y tenía también la posibilidad de practicar su trabajo en el mismo hospital. Y en ese hospital nací yo, entonces yo nací en Nueva York. Y allá estuvimos un año más o menos, luego otro año hicieron otra especialización en Vancouver, Canadá, y ya nos vinimos a Bogotá, donde nació mi hermano y donde siempre he vivido. ¿Cómo fueron esos años de infancia aquí ya en Bogotá, en el colegio? ¿De pronto algún suceso que recuerdes con el que te hayas hecho como un clic o esa fascinación por escribir en los años de jovencita del colegio? A mí la verdad siempre me ha gustado escribir. Cuando tenía 7 años escribía poemas que inclusive pensaban que yo los copiaba de un libro, y tuve un tío que decidió regalarme un libro en blanco con hojas blancas para que escribiera mis poemas. Esos fueron mis pinitos. Y todos esos concursos de literatura que hacen en el colegio los hacía con mucha pasión y me encantaban. Tuve un profesor de literatura, el profesor Morales, que realmente me hizo todavía cogerle más amor a la literatura y a la escritura, y ya lo llevaba conmigo, me encantaba, y siempre además me gustó la televisión y muchísimo el teatro. Entonces sentí de entrada que eso era lo mío. La verdad, desde el colegio lo tengo como en mis venas, en mi alma. Luego, al corto tiempo, te gradúas y eliges estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad Javeriana. ¿Cómo fue ese contacto ya con la universidad cuando empezaste a recibir las materias? ¿Sentías afinidad? ¿Empezaste a sentir que eso era lo que te gustaba? Nárranos un poquito esa parte de tu vida. Pues para mí fueron momentos muy felices. Yo quise y quiero mucho la Universidad Javeriana. Tuve unos compañeros maravillosos que se convirtieron en mis amigos y amigas de vida, que siguen siendo mis amigas, y realmente sentí que la universidad me estaba dando todas las herramientas para desarrollar el periodismo, porque me gradué en comunicación social y periodismo, el hacer entrevistas, el buscar historias dentro de esas entrevistas que se hacían, y luego en la especialidad pues ya meterme un poco más en el mundo de la escritura. Pero realmente tuve unos profesores muy buenos que a cada uno de los que estábamos nos daban como una fuerza especial para que nos dedicáramos a lo que de verdad sabíamos hacer bien, o nos gustaba más o nos apasionaba más. En mi caso, escribir. ¿Qué pasa después de la Javeriana, Hilda? Te ganas una beca para estudiar producción y realización de televisión en Holanda, nada más y nada menos que en Holanda. Llegas allá, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. Fue una experiencia maravillosa, fue en Hilversum, es un pueblito que queda como a 20 minutos de Ámsterdam, con 24 alumnos de diferentes países del mundo. Entonces todavía fue mejor la experiencia porque teníamos realmente compañeros de diferentes países de Asia, de Europa, de Latinoamérica, con sus culturas, con sus trajes, con su comida. Fue una experiencia humana maravillosa, y todos los días estábamos en la sede de Radio Nederland,
de donde transmiten al mundo entero, y nos enseñaron paso a paso el mundo de la producción, el mundo de la dirección, de la edición y el mundo de la escritura. Me fue muy bien, tuve compañeros hermosos, como te digo, y al final gané un concurso porque una persona tenía que escribir un libreto con una historia inventada para luego esa historia era la que iba a hacer todo el curso. Unos iban a dirigir, otros iban a actuar, otros iban a hacer vestuario, musicalización, editaban, producían, y yo me gané la posibilidad de escribir el libreto. Entonces era una comedia y nos fue muy bien y fue una linda experiencia. Y Holanda creo que es uno de los países más hermosos del mundo, especialmente porque la gente son seres humanos maravillosos, de verdad. Estando en Holanda tuvimos la oportunidad, también con mi amiga, de conseguir hacer otros estudios en Inglaterra, en Londres, y ahí pues seguí, digamos, enfocándome todavía más en la escritura en Londres. Y ya finalmente, después de esos 2 años y medio más o menos, ya regresé a Colombia a intentar ver dónde podía trabajar, dónde podía usar todo lo que había aprendido. Has trabajado con las productoras más reconocidas a lo largo de la historia que ha tenido el país, como Punch, como GES, Caracol, RTI, RCN. Yo quiero que nos cuentes cómo empezó y después yo quiero que empecemos a hablar de esas grandes producciones de las cuales tú tienes ahí como el protagonismo por haber contribuido a crearlas. Pues mira, la verdad, cuando yo llegué empecé a trabajar en Radio Nacional de Colombia. Hacíamos un dramatizado infantil en donde escribía el libreto para radio y eran personajes. Me llamaba Colombina, lo dramatizábamos. Y qué delicia trabajar en radio, es también una escuela maravillosa. Y tuve la oportunidad de trabajar mucho en teatro, escribir una que otra cosa original y adaptaciones maravillosas para teatro, que ese mundo me sigue pareciendo, lo quiero muchísimo y es absolutamente formador. Pero quería escribir para televisión porque yo quería, eso era lo mío. Entonces yo realmente no sabía cómo entrar, no conocía gente realmente metida en televisión, diferente a los profesores en la universidad. Entonces a mí me gustaba mucho un espacio que se llamaba Teatro Universal, de una programadora que se llamaba RRTV, y el espacio lo dirigía Julio César Luna. Entonces decidí llamarlo y le dije, mire, señor Luna, es Hilda Demner, usted no me conoce. Entonces me dijo, sí, no la conozco. Le dije, mire, yo soy libretista, tengo muy buenas ideas, ¿será que usted me da una cita? Podemos vernos, le puedo escribir, mostrar algo que yo escriba. Entonces me dijo, no, hagamos algo mejor. Escoja algo que a usted le guste, que le gustaría adaptar para televisión, que pudiera casar del formato que tenían, que era 1, 2 y hasta 4 horas, una hora semanal, para desarrollar un tema del teatro universal, o sea, del teatro de autores conocidos. Y me lo trae. Entonces yo colgué el teléfono y dije, ay, ¿y ahora qué hago? A mí siempre me ha gustado el misterio, el suspenso. Y yo he leído muchísimo, me encanta Agatha Christie. Entonces decidí adaptar Los 10 Indecitos de Agatha Christie. Es una obra inteligentemente escrita, una obra deliciosa de hacer, pero me demoraba y me demoraba y me demoraba. Y a mí me habían enseñado de lo que traía ese formato de libreto, que a mano izquierda se ponía los movimientos de cámara, las tomas, todas las indicaciones, y al lado derecho los diálogos. Me demoré mucho más, me demoré casi 3 meses tratando de hacer algo muy bueno, y una cantidad de hojas que ni siquiera sabía, según el formato en Colombia, cuánto demoraba una hora, en dónde se hacían los cortes para publicidad. Entonces finalmente llamé otra vez y dije, señor Luna, estoy otra vez yo, que tal vez usted ya se olvidó de mí. Uy, sí, siempre se demoró, bueno, traiga lo que escribió. Eso era como si llevara un cargamento de hojas. Se lo deposité en el escritorio y él se quedó mirándome como diciendo, ¿y esto qué es? Cuénteme. Le dije, Los 10 Indiecitos de Agatha Christie. Uy, pero ¿cuántos capítulos escribió? Entonces le dije yo, pues, para decirle la verdad, no sé muy bien, porque entonces empezó a revisar, dijo, no, pues, tranquila, déjeme esto y yo la llamo. Entonces yo dije, ahí se acabó mi carrera de libretismo, ¿no? No nos llame, que nosotros la llamamos.
Entonces me fui a mi casa y pues para mí muy grata sorpresa, como a los 2 días me llamó Julio César Luna y me dijo, venga para acá, necesito hablar con usted. Entonces me dijo, mire, me encantó lo que usted escribió, pero usted escribió para la BBC de Londres o para Radio Nederland. En el estudio 5 en Revisión donde grabamos, usted tiene que saber que tiene que ser un poquito más sencillo lo que haga, algo que se pueda producir, algo más aterrizado, pero usted escribe muy bien. Y aquí tienen que hacer en ese momento 3 cortes para comerciales en 1 hora, en momentos en que esté pues alta la tensión. Eh, pero me gustó mucho. Entonces, pues ahí me quedé con Julio trabajando en Teatro Universal, escribiendo muchas cosas y de la mano de él, que realmente fue mi maestro, aterrizándome en la realidad colombiana. Yo quiero enumerar aquí varias de las producciones que han sido como que tú les diste vida o que tú las creaste. Entonces quiero nombrar aquí algunas: Mi sangre, aunque plebeya, Drácula, 2 años, La hora del suspenso y 3 años, Suspenso, El cofre encantado. Hay una que quiero mencionarla y que sé que muchos que nos están viendo se van a llenar de alegría, y es 10º Grado, un exitazo de la televisión colombiana. Y por ejemplo, si paramos ahí, ¿qué sentiste al enterarte del gran éxito y del boom que fue, por ejemplo, 10º Grado? Y realmente sentía uno que la gente lo estaba viendo. Por supuesto, a uno en la calle no lo reconocen como libretista, pero a los personajes los odiaban, los amaban. Eh, Era maravilloso ver cómo yo podía crear algo con lápiz y papel y luego ver en la boca de buenísimos actores y actrices con muy buena dirección, eh, se volvían realidad, le ponían todo el sentimiento, el que yo había querido y más. Era realmente un mundo totalmente mágico, era como volver realidad un sueño. Ver un libro que se salen las letras y de un momento a otro se vuelven imágenes, se vuelven palabras, se vuelven sentimientos, situaciones. Se crecía completamente, uno se sentía tan contento de ver eso y de ver un grupo de gente que se volvía familia en ese momento, todo el grupo que hacía la telenovela en ese momento o el seriado, lo que fuera, era una familia y realmente era una linda familia y fue para mí para engrandecer el corazón y el alma, realmente una experiencia hermosa. Hilda, hablemos como de tu trabajo actual que te llena de mucho orgullo, y se trata de los libros que has escrito, en los que has trabajado, y yo sé que hay uno que te tiene con mucho interés y amor y de pronto hasta pasión, que es el que tiene que ver con el Holocausto. Cuéntanos un poco. Yo hasta ahora he escrito 3 libros. Uno sí lo escribí cuando estaba en la universidad terminando, que son una recopilación de cuentos de ciencia ficción. A mí me gusta el suspenso y la ficción, que se llama Ya leyó. Y un segundo libro que se llama Sobrevivientes del Holocausto que rehicieron su vida en Colombia. A mí, por ser judía, por todos los lados, todos mis antepasados, toda mi familia, todos son judíos y como decía al principio, escaparon de la Segunda Guerra y desafortunadamente de mis 2 familias, del lado de mi papá y de mi mamá, murieron muchísima familia. Entonces el tema del Holocausto es un tema que yo llevo, 1 en la sangre y 2 como un compromiso, que se conozca, que no se menosprecie, que cambie, que no se vuelva algo superficial y sobre todo que no se niegue. Entonces, dentro de ese compromiso, yo trabajé 20 años en una oficina que era una oficina de relaciones humanas, de derechos humanos, en donde en los últimos años fui la directora y la jefe de prensa, y una de las misiones de la oficina era pues, reunir precisamente grupos minoritarios de otras religiones o de otros grupos étnicos y capitalizar todo lo maravilloso que tenemos en común, como una lucha contra la intolerancia, que ya sabemos el precio que se paga por ella. Y el tema del Holocausto es un tema que siempre fue un compromiso, hablar qué sucedió de verdad. Y teníamos, lamentablemente ya no quedan tantos sobrevivientes del Holocausto y muchos de ellos llegaron a Colombia. Entonces, con otra amiga, Estela Goldstein, psicóloga, resolvimos hacer lo posible porque los sobrevivientes hablaran y contaran su historia para que quedara por escrito. No era una labor fácil, fue una labor muy complicada porque la gente no quería hablar.
Y finalmente cuando quisieron hablar no podían hablar de corridos, lloraban, se les olvidaba, se les subía la tensión. Fueron muchísimas veces que tuvimos que ir a seguir la entrevista hasta que logramos entrevistar a 17 sobrevivientes del Holocausto, hombres y mujeres, que llegaron a diferentes sitios de Colombia, a Bogotá, a Cali, a Medellín, a Manizales, a la zona cafetera y a la costa. Y también entrevistar a 3 familias que se llaman Justos entre las Naciones. Así se llaman las familias que defendieron en su casa o de alguna manera salvaron la vida y se jugaron su propia vida por hacerlo durante la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero horror que decidimos ponerlo en ese libro para que de viva voz los mismos sobrevivientes contaran primero cómo era su vida normal, sus familias felices, luego cómo empezaron a quitarles sus libertades, sus objetos materiales, cómo luego los llevaron a guetos, a barrios donde no podían salir, donde, como pasó en el gueto de Varsovia, murieron finalmente de hambre y de enfermedades. Luego les hacían pogroms, que eran batidas en donde se llevaban a toda la gente que estaba en la calle y la desaparecían. Y finalmente cómo terminaron en campos de concentración o de exterminio y con algunas maravillosas excepciones que lograron esconderse en bosques o lograron esconderse en iglesias o en casas donde los protegieron. Y el tercer libro que escribí se llama Ana la Gordita. Es una historia que tiene una parte, digamos, mía biográfica, pero muchas otras historias que no son las mías que yo combiné. Que es la historia de una persona de nuestra sociedad que es obesa. Yo pesaba muchísimos más kilos y me hice la cirugía bariátrica hace muchos años, pero es algo que uno lleva en el alma, en la cicatriz del dolor de ser obesa, en donde una sociedad realmente no quiere a los obesos, los rechaza. Eso del obeso que es feliz y que se ríe y que tan amable, eso es simplemente una careta, porque sufre, y sufre además porque se siente enfermo, porque no puede respirar, porque se le sube la tensión, porque se ahoga. Entonces es la historia del obeso en la casa, en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el amor, en el sexo, en el matrimonio. Está disfrazado como una comedia. Uno se puede reír porque realmente es simpático, pero tiene de fondo un gran drama. Ese fue el otro libro, Ana la Gordita. Sí, he escrito 3 libros. Aquí en 200 años de Mujeres Pioneras siempre guardamos unos minutos del programa para también hacer un pequeño homenaje a esas mujeres que fueron las primeras en atreverse a perseguir sus sueños, en ser valientes, en mostrar su entereza. Muchas incluso dieron la vida por esos objetivos y por eso aquí las denominamos las heroínas de nuestra independencia. Y te voy a contar quién es la heroína de hoy. Su nombre es Elena Santos Rosillo. Ella era santanderiana y sobrina de Antonia Santos. Valientemente apoyó al Ejército Libertador llevando información secreta, pero fue descubierta por los soldados de Lucas González, quienes la violaron, la maltrataron y más tarde la fusilaron. Esto ocurrió el 8 de agosto de 1819, Hilda. ¿Qué opinas de Elena Santos Rosillo? Opino que es maravilloso que le rindan homenaje, porque generalmente las personas y sus historias pasan y su familia poco a poco va muriendo, sobre todo cuando ya sucedió hace un siglo o 2 y ya nadie se vuelve a acordar de ellas. Y creo que lo que hizo es algo que no se debe olvidar nunca, precisamente lo que uno a veces se juega la vida por otros, por ayudar a otros, por darles desde un pedazo de pan hasta estar en algo que es su libertad. Y pienso que nunca se debe olvidar a esos seres humanos que de pronto nos permiten estar en este momento acá, que gracias a su granito de arena, que es importante, hoy estamos vivos, hoy estamos contando nuestra historia. Ahora cuéntanos de tu momento actual. Antes de la pandemia supimos que estabas trabajando para Univision, que es la cadena estadounidense, y también hay algo que nos interesa mucho saber y es lo de Carlos Gardel. Cuéntanos de ambas cosas. Univision fue una maravillosa experiencia. Trabajé 6 años en una serie que se llamaba Crónicas,
que salía al aire en Estados Unidos creo que sábados por la noche, en todo Estados Unidos, y acá el Canal 1 también repitió varios capítulos, y eran historias periodísticas. No era el canal, digamos, de Univisión que cubre la parte de telenovela y ficción, era la parte periodística, y eran casos reales. Se grababa en Colombia, también se grabaron capítulos en Estados Unidos, en México, en Perú, en Ecuador, y se editaba en Univisión en Estados Unidos. Allá se musicalizaba y se presentaba. Fue realmente una maravillosa experiencia, tanto humana, porque toda la gente con la que trabajé en Univisión fue muy linda, y fue una experiencia profesional hermosa. Y lo otro que lo de Carlos Gardel es maravilloso. Julio César Luna y yo nunca perdimos el contacto desde los años 80, 80 y pico a hoy, seguimos siendo amigos. Hace 16 años decidimos hacer la vida dramatizada de Carlos Gardel. 16 años después, hace un año y pico, Julio César Luna me llamó y me dijo: Hilda, ¿y si volvemos a intentar hacer la historia de Carlos Gardel? ¿Por qué no la hacemos ahora como de 2 temporadas? 8 capítulos de 1 hora y otros 8 capítulos de una segunda temporada y otros 8, en donde, como todos sabemos, Carlos Gardel murió en el accidente aéreo en Medellín, pero ese final sería el capítulo 16, o sea, el último, pero le pasaron muchas cosas. Carlos Gardel realmente es mucho más de lo que la gente sabe, o sea, desde su origen, si era francés, que era uruguayo, que argentino, su vida realmente en el puerto, trabajando, cargando bultos, sus amigos, sus amigas, su relación maravillosa con la mamá, amigos del alma, cómo escribió al principio canciones, luego tangos, su vida sentimental, sus viajes. O sea, realmente creo que hicimos 8 maravillosos capítulos de 1 hora que no terminan con la muerte de Gardel, y ahí los tenemos listos para producirse. Ahí están, vamos a ver si podemos hacerlo, ojalá. Creo que sería maravilloso, la música es preciosa, por supuesto. Ya para finalizar, yo quiero pedirte que les des unas palabras a todos los que se dedican a ese oficio tan hermoso que haces tú, que es de escribir, de pensar, como nos dijiste al comienzo, con imágenes, y de conectar un suceso con otro de una manera tan interesante que cautive al espectador. Anima a esos que tienen el talento, que se dedican también a este oficio aquí en nuestro país, pero que de pronto están un poquito apagados y han perdido un poquito el impulso, pero como tú, que llevas tantos años y sigues así de entusiasta, llénalos de ese ánimo que tú tienes. Escribir es maravilloso, o sea, realmente se necesita tener la vena, o por lo menos la intención, o por lo menos la pasión, y realmente aprender a escribir como debe ser una historia que se pueda contar y que tenga atractivos, que tenga todos esos elementos, porque creo que una historia, además una historia real, toda tiene algo de suspenso, algo de amor, algo de dolor, algo de momentos de odio, drama. Todas tienen humor, así es la vida real. Entonces es coger un pedazo de esa vida real, o un libro que uno haya leído y le haya impactado y que quiera adaptar, o una historia que otra persona le haya contado a uno, y empezar a escribir, crear primero unos personajes maravillosos, unos protagonistas, coprotagonistas, personajes buenos y malos como en la vida real, empezar a hacer el ejercicio de dialogar. ¿Qué diría fulanito? ¿Cómo le contestaría a sutanito? Uno empieza a mirar en imágenes, uno deja de mirar la letra y uno termina mirando imágenes. Cuando uno ya lleva un tiempo escribiendo, realmente ya uno va escribiendo, y uno no va viendo lo que va escribiendo, sino lo va viendo ya realizado en su cabeza, en sus ojos, en su alma. Y eso también es un ejercicio que se puede lograr. De verdad, yo les invito a escribir. Escribir es algo que todos podemos hacer, porque aunque lo hagamos mal, podemos aprenderlo a hacer bien, y muchos escriben mucho mejor de lo que se imaginan. Entonces, sí, escribir es entrar en un mundo mágico para el que todos podemos tener entrada. Qué bonito, Hilda, te quiero dar las gracias a nombre de RTBC, del Sistema de Medios Públicos, y de la Vicepresidencia de la República, porque esto es un proyecto que nace de una alianza entre ambos para exaltar a mujeres como tú, que con su talento y toda su pasión le han dado orgullo y
tantas alegrías a Colombia, y tú lo has hecho y aquí nos has narrado cómo surgió para que tú emprendieras ese camino. Gracias por estar con nosotros y también por recibir este homenaje merecido para ti. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme, de hablar. De verdad que he tenido unos momentos maravillosos comunicándome con ustedes en este momento y a través de ustedes a un público hermoso. Muchas gracias. Un abrazo te mando desde aquí fuerte, y también quiero despedirme de nuestros televidentes del canal institucional, de todos los que nos escuchan en nuestro formato de podcast por la página de Radio Nacional de Colombia, y también despedirme de los que nos ven por el Facebook de RTBC. Mi nombre es Jimena Cortés. Esto fue otra emisión de 200 años de Mujeres Pioneras. Ya saben, tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto.